Hola amigos, ¿cómo están? Esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y hoy arrancó el CADE con la presentación del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Y sobre este tema en específico, él ha hablado en su presentación de varias cosas, entre ellas los mensajes claros para generar mejor inversión y que no retroceda en la inflación. También ha hablado sobre la importancia de que las instituciones como Indecopi y el Banco Central de Reserva tengan una autonomía. Y ha hablado también de cómo ha estado enfrentando, durante diferentes gobiernos, ha estado empleando la gestión propia. Y sobre esta presentación vamos a conversar con Jessica Luna, quien es gerenta general de Comex Perú, quien ha sido también la persona que lo ha entrevistado hoy en su primera presentación. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida a Perú 21. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que más rescatas del mensaje que ha dado Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, en medio de una crisis política? Tenemos ya más de 100 días de gobierno y la incertidumbre parece que todavía no acaba, ¿no?, para los peruanos. Entonces, ¿qué es lo que tú rescatas de las reflexiones que hoy día ha hecho el señor Julio Velarde? Sí, mira, yo me llevo dos mensajes principales, como muy grandes. El primero, la importancia de tener instituciones económicas sólidas, ¿no? De hecho, él nos cuenta cuáles son las lecciones aprendidas del Banco Central de Reserva. Sin duda, una institución con autonomía, con solidez, con eficiencia. Y él comentaba la importancia de la meritocracia, que tener un objetivo concreto, la autonomía. Justamente destacaba que él nunca había tenido presión para contratar funcionarios. De hecho, incluso destacó que tiene la misma cantidad del personal desde el año 1971, incluso el mismo presupuesto en términos reales de hace 20 años. Entonces, no siempre tenemos que tener esas burocracias tan grandes para ser eficientes, sino destaca, y eso nos llevamos el tema de la meritocracia, autonomía e independencia, y un equipo técnico con el perfil adecuado y que sean idóneos para el cargo, ¿no? De hecho, tomando esas lecciones aprendidas del BCR, es que habla de la importancia de confiar en las instituciones, que eso es clave, y eso solo va a ocurrir cuando la administración pública es eficiente y no se sirve a sí misma, sino al ciudadano. Entonces, ese es un primer mensaje, y ahí luego detallamos algunos otros temas. Y lo segundo, sobre el tema de la inversión. Digamos, muy preocupados por la situación actual, con pronóstico, la verdad, muy desalentador sobre el crecimiento de la inversión privada para el próximo año. Incluso hay ciertas instituciones que prevén una caída importante, pero él señaló que, por un lado, es importante que se den, para revertir esa situación negativa, es importante que se den señales claras al inversionista, que eso es fundamental. Otro punto para recuperar la inversión habla de la importancia de la estrategia de visión país, que sea clara, que sea, tengamos claro el rumbo del país, y que pues no necesariamente eso es tan claro hoy en día. Y dio una buena noticia, dijo que probablemente la inversión privada, según el Banco Central, es un poquito superior o sea, no sea cero como se había proyectado, sino que sea un poquito mayor, lo cual es importante, ¿no? Digamos, no es una noticia optimista, digamos, muy positiva, pero estamos en cero. Así que fue una señal que sin duda, un mensaje que sin duda se rescata. Por un lado, importancia de las instituciones, meritocracia, autonomía, estabilidad, eficiencia, y por otro, la importancia de poder recuperar la inversión privada para poder generar los empleos tan importantes para las familias peruanas. La meritocracia, un tema tan importante y que ha estado muy en boga hoy día, porque hemos visto que en algunas instituciones hace falta la meritocracia, ¿no? Y cómo no, por ejemplo, en la reforma de la educación se necesita meritocracia para tener educación de calidad. Por ejemplo, también en las Fuerzas Armadas se necesita meritocracia para tener buenas personas que defiendan nuestra soberanía. Y en este ámbito de la meritocracia, ¿qué fue exactamente lo que te llamó la atención de las palabras de Julio Velarde? Mira, fue un mensaje muy claro con respecto a la meritocracia. Yo le hice la pregunta el BCR es un organismo que en la Constitución es autónomo, como lo es la SBS, como lo es la Contraloría, instituciones que son bastante sólidas, ¿no? Digamos,
y se pueden destacar. Entonces, yo le preguntaba sobre la preocupación que tenemos en el sector privado de los organismos reguladores y particularmente de Indecopi. Y él tuvo una frase que, que, que llama mucho la atención, muy clara para describir la situación actual, y es que la designación de funcionarios públicos no puede responder a los caprichos de quien esté en el poder. Y creo que eso fue contundente, ¿no? Necesitamos un Estado que sea el servicio del ciudadano, no que se sirva, no podemos permitir, no podemos aceptar como ciudadanos que hay un control político, que se cope un Estado, que se designen amigos, que hay una presión y se utiliza el Estado para beneficio propio. Eso de ninguna manera. Entonces, esa frase, que la designación de funcionarios no puede responder a caprichos de quien está en el poder, la verdad, era para pararse y aplaudir, porque es precisamente, creo que lo que sentimos todos los peruanos, ¿no? Necesitamos un Estado que ponga al ciudadano al centro, y eso lamentablemente no ocurre, ¿no? Destacó también temas como que muchas veces la burocracia se ha servido a sí misma, y que lo que se debe además impulsar en organismos como el Indecopi y otros organismos reguladores es la competencia, ¿no? Que es algo que todos tenemos que defender, la competencia y las libertades económicas. Sobre meritocracia, el mensaje muy, muy claro del presidente del Banco Central de Reserva. Sin duda es una llamada de atención directa a lo que hemos visto en los últimos días desde el gobierno. Sobre esto también quería consultarte qué opinas tú, porque hemos visto a un ministro de Justicia, Aníbal Torres, criticar la actuación de Julio Velarde, que es un profesional que se ha dedicado en los últimos años a estar al mando del Banco Central de Reserva, una entidad nada fácil de manejar y que ha logrado pues mantener una política económica estable, enrumbar al país hacia eso, y hoy el país, cuando se ha sumergido en medio de la pandemia, lo hemos visto, ¿no? Cómo ha actuado el Banco Central de Reserva. ¿Qué opinión le merece, mejor dicho, este tema sobre que un ministro de Estado esté criticando la labor que hace un profesional como lo es Julio Velarde? Es absolutamente inaceptable. La verdad es que creo que no hay otra palabra. Y genera indignación que se refieran al presidente del Banco Central de Reserva de esa manera. La entidad y su presidente que ha liderado esta entidad tan eficiente merece el respeto y el reconocimiento de todos y cada uno de los peruanos. Eso es algo que nosotros de verdad que vamos a repetir, porque no podemos permitir que se quiera mancillar el honor y el buen trabajo de Julio Velarde, ¿no? De hecho, la evidencia habla por sí sola. Aquí es claro el rol del Banco Central, digamos, en los últimos 15 años, 20 años, la estabilidad macroeconómica y la confianza en los inversionistas se debe en gran medida a la institución que maneja la política monetaria en este país, que es el Banco Central de Reserva, ¿no? Y Julio Velarde, con el excelente equipo en el Banco Central, justamente que promueve la meritocracia, ha sido el responsable y quien nos ha dado una de las tasas más bajas de inflación en toda la región, y el sol como una de las monedas más sólidas y con menor volatilidad. Y como bien mencionas, en la pandemia, ese duro golpe que recibimos hizo que nos encontramos en una situación muy complicada, y el Perú adoptó una serie de acciones fiscales y sobre todo monetarias que fueron muy importantes, ¿no? Entonces, la verdad es que el rol del Banco Central es fundamental en la estabilidad de la gestión de la política monetaria. Se transmitió confianza, credibilidad a los mercados nacionales e internacionales, y ha sido clave también para enfrentar los difíciles momentos de crisis política de los últimos años. Así que, por donde se le mide, absolutamente inaceptables las declaraciones del ministro de Justicia al respecto. Muy bien, Jessica. Ya para finalizar, tu reflexión del día sobre este primer encuentro en CADE. Mire, el CADE es un llamado a la acción. Esto es importante, sentarnos todos en la mesa, sector público, sector privado, a nivel descentralizado, que ese es el enfoque que le ha dado CADE este año, muy importante, para discutir los problemas que está enfrentando el país, para discutir los problemas que enfrentan las familias peruanas. Acá estamos hablando de los ciudadanos que viven una situación muy complicada después de la pandemia, donde no tenemos claridad sobre el rumbo económico del país, donde vemos un copamiento del Estado, donde vemos designación de funcionarios que con claros problemas y claras denuncias
que preocupan, digamos, porque ellos son los que son responsables de guiar la política de este país. Entonces, nada, sentarnos todos juntos para poder discutir los problemas y generar propuestas y ser parte de la solución, la verdad que es algo que rescato del CADE y la intervención de Julio Velarde ha sido fundamental, primero para volver a algo que es clave para construir un país, las instituciones, la importancia de instituciones, de respeto a las instituciones y a los funcionarios públicos, ¿no? Bajo ciertos conceptos como la meritocracia, la autonomía, objetivos claros, perfiles técnicos idóneos y demás. Así que la verdad es que son días, jornadas de gran aprendizaje y de contribución para construir un mejor Perú. Muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros en Perú 21. Vamos a estar siguiendo muy de cerca todas las actividades que se realicen en el CADE. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Era entonces Jessica Luna, quien es gerente general de Comex Perú, quien entrevistó esta mañana a Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, y que dijo en su testimonio, en su locución, varias cosas interesantes sobre cómo se debe tomar la política económica en nuestro país y la importancia también del sector privado. Nosotros vamos a regresar más adelante.